Sí, doctora. La ecografía es una técnica de imagen basada en la utilización de ultrasonidos. El ultrasonido se define como aquel sonido que tiene una frecuencia mayor de la que se puede oír el humano. El humano tiene una frecuencia de 15.000 a 20.000 Hz. Entonces esta es mayor a 20.000 Hz. Ya, Adriana. Sebastián Tabaray. Sí, doctor. ¿Qué más me puedes ¿Me decir? escucha bien? Sí. Ah, ya. También, doctora, bueno, ya lo dijo casi todo, pero en sí una ecografía también es conocida como sonograma. Es una prueba de diagnóstico por imagen que utiliza ondas sonoras para crear justamente imágenes de órganos, tejidos y estructuras del interior del cuerpo. A diferencia de las radiografías, la ecografía no utiliza la radiación, es básicamente sonido. Entonces, la ecografía o ultrasonografía es una técnica de ayuda médica, ¿no? De diagnóstico médico, que se basa, como ya han dicho, en las ondas de sonido o ondas de ultrasonido porque son alta frecuencia, ¿no es cierto? Esto se basa en función a sonido, a ecos, ¿no? Donde se va a ver reflejado por las estructuras corporales. Entonces, lo bueno de la ecografía es, como ya han dicho, no hay radiación. Sebastián, ¿no? No te he puesto tu punto. Ya, no hay efectos adversos, es en vivo, en tiempo real. Yo puedo utilizar varios planos, sagital, transversal, ¿no? Puedo ver más allá de lo evidente en 3D, pero en vivo. Depende de mi ecógrafo para hablar de una excelente resolución, porque hay traductores que tienen alta resolución y lo voy a ver nítido, otros que lo voy a ver borroso, y depende del médico también, ¿no? De su habilidad o su experiencia. Además, tengo otra ayuda más, que es el Doppler, que me va a permitir ver la vascularización de diferentes tejidos o estructuras vasculares y voy a poder evaluar cualitativa y cuantitativamente, que vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, en cuanto a las partes del equipo de ecografía, ¿qué me puedes decir, Sol? ¿Está Sol? Doctora, es que no había prendido mi micro. Un ratito, por favor. Ya. Em, Erika Ramos. Sí, doctora. La misma pregunta. Los ecógrafos van a tener tres partes: el transductor, la unidad de procesamiento y la pantalla, donde el fundamental va a ser el transductor, ya que va a ser el que va a emitir las radiaciones de los ecos, ¿no? Y puede haber tres tipos de transductor. Ya, ¿tu nombre cuál era? ¿Te llamé? Erika Ramos. Erika. Ya, entonces el equipo tiene varias partes, ¿no es cierto? Principalmente, bueno, tenemos la pantalla, el teclado, la unidad como el CPU, ¿no? Digamos de la computadora, pero acá tenemos donde procesamos, ¿no? El teclado que lo vemos más cerca, donde tengo varias funciones, y los transductores, que es la parte más importante del equipo. ¿Por qué? Porque así, aquí pasa el fenómeno de piezoeléctrico, ¿no es cierto? Como sabemos, el oído humano va a escuchar de 20 Hz a 20 kilohertz. En cambio, el ultrasonido es mayor de 20 kilohertz, ¿no es cierto? ¿Qué me puedes decir de las ondas de sonido? ¿Qué pasa con las ondas de sonido? A ver, Jaime Camapasa. Ya, el equipo manda ultrasonido y ese rebota con los órganos, llega como eco otra vez no estoy muy seguro cómo se llama, al mango, lo recepciona mediante el efecto piezoeléctrico y lo convierte en una imagen que se muestra en el monitor. ¿Cómo? Entonces, el efecto piezoeléctrico, Jaime, ¿qué sería? Es la transformación de las ondas
hacia una imagen. Ya. Sebastián Tabaray, ¿qué opinas? ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? ¿Ya, doctora, ahí me escucha? Sí. Ya es la propiedad que tienen algunos sólidos para generar una carga eléctrica bajo tensión. Y esta fuerza modifica la estructura microscópica del cuerpo, lo que crea dipolos. Y esto da lo que son señas para que justamente esto se muestre en la imagen. El efecto piezoeléctrico se hace primero en el transductor. En el transductor tenemos unos cristales, los cristales de cuarzo. Aquí, ¿cómo va a actuar? Bueno, esos son los transductores normales, ¿no? Aquí lo que va a pasar es de que en los cristales piezoeléctricos o los cristales de cuarzo, las cargas eléctricas de esto del cristal van a estar colocados de tal manera que van a reaccionar a la aplicación de un campo eléctrico para producir un campo mecánico. Es decir, es la transformación de energía eléctrica en mecánica y al revés. O sea, la energía eléctrica que llega al transductor se convierte en mecánica, se refleja, ¿no?, a lo que estoy evaluando. Igual, la energía mecánica regresa al transductor, se cambia a energía eléctrica y finalmente lo vamos a ver en el monitor, ¿sí? Esto se debe a que la corriente eléctrica a los cristales los hace vibrar. Al hacerlos vibrar va a generar una energía mecánica, ¿no? Ese es el efecto piezoeléctrico, ¿ya? ¿Qué pasa con el ultrasonido? ¿No? ¿Qué pasa con ese haz? Ese haz, primero ya hemos dicho que es mecánico, ¿no es cierto? Es una onda mecánica que puede reflejarse. Tiene varias propiedades. Puede reflejarse uno sobre otro, puede refractarse, ¿sí?, que es el cambio de dirección del haz, puede dispersarse, en el cual la dirección del sonido se va en diferentes direcciones, y hay una parte muy pequeña que se puede absorber. ¿Dónde se va a absorber? En los huesos, ¿sí? Como se absorbe ahí, ya no pasa el sonido después y se hace la sombra acústica posterior, que es uno de los artefactos, ¿sí? Entonces, la onda del sonido, como ya hemos dicho, como está escrito acá, es una onda mecánica originada por la vibración de un cuerpo elástico, que es el cristal de cuarzo donde se hace, o el cristal piezo, donde se hace el efecto piezoeléctrico, ¿no? Que se va a propagar por un medio, ¿no?, a un tejido, cuya frecuencia va a superar el sonido audible por el ser humano. Entonces, los rayos, las ondas de sonido se van a refractar, dispersar y absorber, y en base a todo eso se va a formar la imagen que vamos a ver. Luego, en terminología, vamos a hablar de, como estamos hablando de sonido, hablamos de ecos, ¿no es cierto? El eco es un sonido. Entonces, como trabajamos con sonido y alto sonido, ¿no es cierto?, vamos a agregarle a este eco un nombre delante, ¿no? Entonces, si yo le pongo ecogénico, es sin sonido, lo voy a ver negro. Si digo hipoecogénico, lo veo negro, pero no tan negro, o sea, poquito sonido. Si digo ecogénico o hiperecogénico, es blanco, ¿no es cierto? Entonces, si digo hiperecogénico, puede ser una clasificación. Ecogénico también puede ser una clasificación brillante, ¿no? Hipoecogénico igual al tejido adyacente, y el ecogénico sin sonido. Acá, por ejemplo, esto es a nivel de hígado, vesícula, páncreas. Aquí están los vasitos, ¿sí? El signo de la gaviota, donde vamos a ver el tronco celíaco, los otros vasitos, ¿no? La vena esplénica, por ejemplo. Entonces, aquí todo lo que es negro es líquido. Puede ser bilis, puede ser sangre, ¿sí?, o líquido. Entonces, como es negro, es anecogénico, sin sonido. Entonces voy a ver negro, ¿no? Acá, por ejemplo, si encuentro, este es el páncreas. Si aquí encuentro una lesión del mismo color, voy a decir isoecogénico. Si lo veo más oscuro, voy a decir hipoecogénico. Miren, acá la columna vertebral. Mucho que se absorbe, ¿no es cierto? Entonces ya no pasa el sonido y hace sombra posterior, ¿sí? Por eso sé que es un huesito.
De los transductores, hemos dicho que hay 4 transductores, de los cuales nosotros vamos a utilizar 3, pero de los transductores ustedes me van a hablar su frecuencia, ¿sí? Y qué profundidad tienen. Adriana Ojeda. Sí, doctora. Tenemos el convex, que tiene una forma ligeramente curva. Estas son bajas de frecuencia y tienen una profundidad de hasta 30 centímetros. ¿Qué frecuencia tendrá? Una frecuencia de hasta 9 MHz, microhertz. Alguien que no esté de acuerdo. Todos están de acuerdo. Voluntario. Doctora, yo creo que es en megahertz. Ya. ¿Cuánto es el número del convexo? No estoy muy segura de eso, doctora, pero sabía que era en megahertz por lo que leí. Puede ser de 5 a 10, tal vez. No. Doctor, el transductor convexo es hasta 3.5. Ya. Muy bien. Continúa, por favor, de los otros transductores más. El transductor lineal va a ser el más amplio y va a llegar hasta, él sí llega hasta 10 Hz, creo. Y va a ser un escáner paralelo, en cual va a enviar las ondas, como dice su nombre, ¿no? Paralelamente. Y no, el lineal es hasta 7.5 Hz, el sectorial va a ser hasta 2.5 MHz y el convexo es hasta 3.75 MHz. ¿Y el intracavitario? El intracavitario va a llegar de ese no sé, doctora. Nombre. Erika Ramos. Sol Becerra. Sí, doctora. ¿Algo más que quieres agregar? O decir usos, ¿dónde voy a utilizar estos transductores? Ya, doctora, el transductor lineal se puede usar vascularmente, pleuralmente, en las vainas de los nervios y el curvilíneo se puede usar en abdomen, en pulmón para ver el líquido pleural y el phased array se puede usar en el corazón, en el pulmón, también, sí, en eso. ¿Y el intracavitario? Doctora, ¿Y el intracavitario, Sol? Eh, en el útero, doctora. Ya. Entonces tenemos varios transductores, ¿no es cierto? Los lineales, los sectoriales, los convexos y los intracavitarios. Si voy de menor a mayor, voy a empezar con el sectorial. El sectorial tiene una frecuencia de 2 a 3 MHz. Esto tiene baja frecuencia, pero tiene muy buena profundidad. Entonces, ¿dónde lo voy a utilizar? Como vemos acá en un corazón, en cardiología. Nosotros no lo hacemos, lo hacen los cardiólogos, ¿ya? Es bien complejo y te tiene que gustar, si no hubiera estudiado cardiología. Entonces, eso lo hacen los cardiólogos. Después de este sectorial de 2.5, pasamos al convexo, que tiene una frecuencia de 3.5 MHz. Si tiene buena profundidad, pero la resolución no es tan buena, ¿no es cierto? A mayor profundidad, menor resolución. Pero sí veo, ¿no? Por ejemplo, acá ven, mira el convexo, miren cómo se ve acá. Convexo esta parte. Y acá estoy viendo el hígado, el páncreas, ¿no es cierto? Mira incluso la aorta y dónde está ubicada a nivel de epigastrio, ¿no es cierto? Después del convexo, le sigue el intracavitario. El intracavitario tiene una frecuencia de 5 a 10 MHz.
mejora, ¿no es cierto? Pero al mejorar la frecuencia va a perder profundidad. Pero como yo necesito ver bien, lo voy a, mira lo que hago, lo estiro, ¿no es cierto? Lo hago más largo para entrar a la cavidad. Entro así, ¿sí? ¿Y a dónde puedo entrar? A ver, hacer las endovaginales para ver útero, ovarios, ¿no es cierto? O las transrectales para ver próstata, ¿no? Después del intracavitario, que va de 5 a 10 MHz, mejoro mi resolución con lineales que son mayores de 7.5. Pueden llegar a 13, a 15, a 20 MHz. Esto de acuerdo a tu equipo, ¿no? Pero cuanto mayor MHz pides, tu ecógrafo cuesta más, ¿no? Cuesta fácilmente, tranquilamente un departamento. Ya un buen equipo, $60.000. Uno más o menos aceptable, ¿no? Pero uno buenazo, mínimo $100.000, ¿no? Entonces, piénsatelo bien, ¿no? Tienes que, si vas a invertir, es como un carro, también se devalúa. Entonces, estos lineales, vamos a empezar el sectorial, ya hemos dicho corazón, el convexo ya hemos dicho abdomen, intracavitarios, cavidades, útero, endovaginales, otros rectales, y los lineales, partes blandas. Puedo ver, como vemos acá, una rodilla, puedo hacer un hombro, puedo hacer mamas, tiroides, ¿no? Músculo esquelético, articulaciones, todo lo que sea superficial, porque no necesito entrar, solo necesito superficial, ¿sí? Hemos dicho de la terminología, el ecogénico, que es blanco, el hipocogénico, que es un gris oscuro, y el anecogénico, que es totalmente negro. Aquí el líquido va a ser anecogénico. Los cálculos son ecogénicos y hacen sombra posterior, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si viene un paciente con malestar en hipocondrio derecho e hipogastrio, entonces yo quiero descartar si es un problema a nivel de vesícula o un problema a nivel de páncreas o estómago. Entonces, ¿qué le va a pedir? Una ecografía. ¿Cuál de esas? Una hepatobiliar. La hepatobiliar incluye hígado, páncreas, vesícula y vaso, ¿no es cierto? Entonces, si lo ha revisado un médico, te tiene que pedir lo que necesita, ¿no es cierto? Porque si viene con dolor, el portero le va a decir, es una ecografía abdominal, que le vean todo, algo ha de tener, ¿no? Pero si lo revisa un médico, le hace bien su semiología, le puede encontrar hasta el Murphy, y no, esta es vesícula de frente, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos diferenciarnos del portero, ¿no es cierto? Por eso hemos estudiado o están estudiando cuántos años y cuántos están invirtiendo. Tienen que dirigir. Entonces, si yo le hago el hepatobiliar y busco la vesícula, voy a ver, miren, esta imagen sacular, ¿no es cierto?, de paredes definidas, delgaditas, menores de 3 milímetros. El 3 es el número, en todo lo van a ver. La pared debe medir hasta 3 milímetros, ¿sí? Entonces quiero ver cuánto tiene de longitud, cuánto de AP, y que no haya nada adentro. Porque si hay algo adentro, o es barro o es cálculo, a menos que esté pegado a la pared y no se mueva, y es una masa, no un tumor. Entonces, por ejemplo, tú para hacer un hepatobiliar le hacía al paciente que no coma o no desayune, ¿sí? Y a primera hora le haces y vas a ver que la vesícula está distendida. ¿Por qué? Porque cuando desayunas, sobre todo grasa, la vesícula se va a contraer, ¿no es cierto? Y la vas a encontrar así. Incluso a veces más colapsada. Aquí está parcialmente. Y en esta parcialmente, a pesar de eso, veo que está vacío. Mire la pared. Diferencia la pared acá delgadita con esta pared que es más gruesa. Lo que pasa es que acá está semicolapsada, ¿sí? Entonces, para eso me sirve. Tengo que hacer bien mi indicación. Es un paciente que viene con, ya viene ictérico, tiene antecedente de ser alcohólico, ¿no? Entonces estoy pensando en un hígado cirrótico. Entonces lo veo un hígado pequeñito, heterogéneo, irregular, las paredes engrosadas de la vesícula. ¿Por qué? Porque hay harto líquido acá, se ve contenido anecogénico, ¿no? Y es una cirrosis. Cuando viene con un paciente con mucho dolor a nivel de la boca, del estómago, así te dicen ellos, ¿no? Me duele la boca, el estómago, estoy con náuseas, es un dolor muy intenso, ¿no? Yo tenía antecedentes de cálculo, es un dolor en epigastrio que se irradia hacia la espalda, en cinturón. Así te va a decir, es como que me estuvieran apretando toda la cintura, ¿no? En cinturón. Entonces, ¿qué vas a pensar tú? Una pancreatitis. Y hace rato vimos el páncreas. Aquí bonito, miren este páncreas. Bonito, ¿no? Como una C con su colita hasta abajo, ¿sí? Está bien delimitadita por la vena esplénica, ¿sí? Este es el páncreas, diferente
este páncreas. ¿Ven acá? Acá está negro, no tiene bordes, está heterogéneo, ¿no? Hay imágenes ecogénicas acá, está todo borroso, ecogénico, ¿no? Esta es una pancreatitis. Ecográficamente nunca te voy a escribir pancreatitis, te voy a decir páncreas de dimensiones incrementadas en probable relación al proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque es una ayuda diagnóstica, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es ayuda al diagnóstico, ¿no? O si encuentro una colección, como he visto hoy día, una colección a todo dar con ecos, pus, todo, es un absceso, te voy a poner colección compleja, donde músculo, donde muscular, ponte en pierna o en muslo izquierdo, compatible con absceso, ¿no? Entonces te voy a aproximar tu diagnóstico, por eso ayuda al diagnóstico. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de artefactos. ¿Qué es un artefacto? José Núñez. Sí, doctora. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, doctora. Un artefacto es un error en la ecografía. Como usted lo dijo, por ejemplo, que el hueso puede absorber bueno, todo el sonido y se mira negro. Ya, entonces los artefactos son imágenes que no existen, ¿ya? Son imágenes no reales. Entonces, en realidad son consecuencia, como está escrito ahí, de las alteraciones del haz de ultrasonido, de la intensidad y trayectoria, ¿no es cierto? Y lo que pasa con la onda de sonido, ¿no? O sea, todo esto va a suceder cuando llegue a la estructura que estoy evaluando, ¿ya? Sí, Entonces, doctora, disculpe, también podría ser, o por ejemplo, como usted ya lo dijo, que el hueso absorbe todo el sonido y se queda negro esa parte. Entonces, lo que estaría atrás del hueso no se llegaría a ver. Eso se llama la sombra acústica posterior. ajá, esa es la sombra acústica posterior. Entonces tenemos varios artefactos. Tenemos la sombra acústica posterior. Entonces hemos dicho que se produce cuando el ultrasonido choca con una interfase muy ecogénica, como puede ser el hueso, y no puede pasarla después, ¿no es cierto? Entonces después de acá, hemos dicho que lo que pasa es que ya no pasa y se absorbe en una parte, ¿no es cierto? Y lo que pasa después voy a ver negro, ¿sí? Entonces es una sombra acústica posterior, ¿sí? ¿Qué me pueden decir del refuerzo acústico posterior? Yo, doctora, Nombre. Sol Becerra, doctora. A ver. El refuerzo acústico posterior es una zona hiperecogénica que aparece detrás de una estructura aninoica, lo que significa que los líquidos. Ya. Se aparece, gracias Sol, se aparece detrás de los líquidos, como ha dicho su compañera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este líquido atenúa el sonido, ¿no? O sea, casi no atenúa menos que los sólidos, deja pasar mayor sonido, ¿sí? Entonces, como pasa más sonido, se va a ver blanco o ecogénico. Es un refuerzo acústico posterior. ¿Sí? Fácil, lo voy a poner en su examen en cualquier artefacto, así que atentos. ¿Sí? La reverberación es otro artefacto en el cual el sonido o el haz de ultrasonido va a interferir sobre una interfase. Generalmente es cuando hay como decimos, dos tejidos, ¿no? Sólido y pasa un parte líquido. Entonces, como hay eso de entra y sale y rebota, entonces se forma como que hubiera acá algo. Miren, acá no lo veo completo, acá lo veo bien, redondito, ¿sí? Pero acá la primera intención parece que hubiera algo sólido acá, ¿sí? Heterogéneo, borroso, no hay ecos mal definidos debajo. Y aquí hay una reverberación, ¿sí? Luego tengo la imagen en espejo. En espejo significa de que voy a ver la misma lesión al frente. Por ejemplo, en el hígado viene la imagen porque hay un diafragma que es curvo y lo que va a hacer es duplicar, le manda una foto, pones acá todo el hígado y al frente vas a ver el hígado. Si eso lo ves, no te asustes, es normal, significa que está bien, pero si no lo ves, tampoco te asustes, pero hay que conocer ese artefacto. Luego tengo el artefacto en forma de B que se debe al gas, ¿no? Miren acá, que se forma brillante, ¿no? Que se puede también aquí en las imágenes ecogénicas, ¿no? Como en este caso un perdigón, una bala, y se va a ver así. ¿Sí?
De todos los artefactos de ecografía, los que más me van a ayudar son la sombra acústica posterior y refuerzo acústico posterior. ¿Ya? La sombra acústica posterior lo voy a ver detrás de un cálculo, por ejemplo. Entonces, cuando yo veo la sombra, ya. Pero en riñón hay, o incluso en vesícula puede haber que no haya mucha sombra. ¿Por qué? Porque depende de qué está hecho el cálculo. Si el cálculo es de calcio, va a haber sombra, pero si es de colesterol, no. O si es de de ácido úrico tampoco, no es muy notorio. Pero tiene que ver todo con la clínica, tienes que evaluar a tu paciente, ¿no? Por eso es importante semiología. Si un paciente entra y te dice, doctora, vengo por mi ecografía renal, le pide su orden y dice descartar litiasis renal, pero el paciente no se agarra a nivel de la fosa renal, sino se agarra más abajo, ¿no? En la columna, primero paravertebral y abajo, lumbar bajo. Entonces tú ya estás mirando, o yo ya estoy mirando, que no es renal, porque el riñón está más arriba, ¿no es cierto? A la altura del hígado, por ejemplo, pero atrás, ¿no? Igual a nivel del vaso, pero atrás, porque está cerquita ahí. Entonces, ya le dices, señor, tome asiento. Ay, no se puede. ¿Y se puede agachar? No. ¿Y cuando se levanta de la cama se puede parar? No. Entonces, ni siquiera necesita hacer una ecografía para decir que es una lumbalgia. ¿Entiendes? Entonces, ya les digo, ya pues tengo que cumplir, ¿no? Porque la obesidad no tiene nada, no necesita la ecografía. Bueno, señor, échese, señor, lo que se echa igual, ¿no? Entonces, se echa, lo giras, le pones el ecógrafo y le dices al transductor, ¿aquí le duele? ¿Dónde estoy ahorita? No, señor doctor, es más abajo. Ya le digo. Entonces, aquí están los riñones. Mire usted cómo están los riñones, le explico bonito. Los riñones están bien, ¿no? Diferente que viene un paciente que tú, dice que si tú odias a alguien, desea un cálculo renal. Un cálculo renal es terrible, se para, se agacha, se sienta, no se calma con nada, ¿no? Es bien, bien doloroso. Quien haya tenido un cálculo lo sabe perfectamente, ¿no? Si es hombre o mujer, un cálculo renal. Si es hombre, desear una torsión testicular. También es muy, muy dolorosa. Aparte que ya no puede tener hijos, ¿no? Si es que eso no lo resuelven a tiempo. Entonces, es importante la semiología. Desde que entra el paciente lo estás mirando, ¿no? Si es una apendicitis, te entra caminando fresh. Es para apendicitis. Ya. Tú lo miras y sabes que no lo tiene la apendicitis, ¿no? En cambio, entra un paciente medio álgido, donde no puede caminar, medio agachadito, con dolor en el lado derecho, ¿no? Entonces, no puede, y le haces otras pruebas, todavía lo haces saltar, no puede saltar, ¿no? Lo echas, le levantas la pierna, no puede, hay mucho dolor, o sea, es una serie de signos que le vas a buscar. Por eso el diagnóstico de apendicitis es clínico, no necesitas una ecografía a menos que quieras hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Que no esté claro el diagnóstico. ¿En quién? En niños y en ancianos. Y probablemente en una mujer, ¿no? En edad fértil, que puede ser un embarazo ectópico, una torsión ovárica, ¿sí? Entonces, es importante, vuelvo a recalcar su semiología, ¿sí? Vamos a seguir hablando ahorita. ¿Qué es el Doppler? Dime. Una consultita, antes que sigamos, es que no lo entendí muy bien, o sea, ¿cómo se ve la sombra acústica posterior? O sea, Ahorita vamos a ver más imágenes y vamos a reforzar eso. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Ya. ¿Qué es el Doppler? Ya todos tienen casi la misma oportunidad. Los que han ganado su punto ya con sus intervenciones orales lo tienen, pero casi todos están a la par. A todos se llamó lo mismo. No has intervenido, tienes tu puntito que sí te he llamado, pero que no has contestado. ¿Ya? Todos han tenido la misma oportunidad, ya tengo notas, pero tienen oportunidad ahora de resaltar un voluntario. Es el Doppler. Doctora, ¿yo puedo? Gabriela Llanarico, doctora. Ya, Gabriela. Ya. La generación de imágenes en la ecografía Doppler se basa en los cambios que se producen en la frecuencia de los haces de ultrasonido emitidos por el transductor con respecto a los reflejados por el tejido, o sea, cuando estos son reflejados por pequeñas partículas en movimiento, y por lo general se usan para comprobar cómo funciona el corazón. Con tus palabras, ¿qué has entendido, Gabriel? O sea, también he visto otra definición que dice que es una prueba no invasiva y esta calcula el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos y
Y el proceso por el que hace esto es que hace rebotar ondas sonoras de alta frecuencia en los glóbulos rojos que circulan en la sangre. Ya. El Doppler es cuando el haz o el ultrasonido va a incidir o va a caer sobre normalmente en una superficie inmóvil. El Doppler lo va a hacer en una superficie inmóvil. Es como que yo me paro en la puerta de mi casa, en la ventana, y veo pasar los carros. Entonces el Doppler va a ver ese movimiento, va a decir si ese carro se acerca o se aleja. Me va a decir a qué velocidad viaja. Entonces, como le estoy diciendo estas dos cosas, el Doppler hay dos tipos de Doppler. ¿Qué tipos habrá? Doctora, son los Doppler a color, también hay el Power Color Doppler, el Doppler pulsado y el Doppler continuo. ¿Ya en qué consiste? Bueno, el Doppler a color se va a dar sobre una imagen bidimensional y le va a asignar un color en una escala predeterminada al flujo según sea su dirección y su velocidad. Y también nos permite evaluar de una manera cualitativa el movimiento. El Power Color Doppler va a establecer la presencia de movimiento sobre una imagen también de manera cualitativa, pero solo va a emplear un color y no permite evaluar cuál es la dirección ni la velocidad de este flujo. El Doppler pulsado nos va a generar una gráfica en la que se va a representar la velocidad de flujo existente en un punto concreto de la imagen bidimensional en relación con lo que es el tiempo. Y también es importante acá corregir el ángulo que corresponde con el flujo que debemos medir. Y me parece que es de 15 grados o un poquito menos. Y el Doppler continuo se emplea para la medición de velocidades que son más altas que un Doppler pulsado. Y en este modo el transductor, en lugar de enviar pulsos del ultrasonido, envía y los recibe de una manera continua. Y también la velocidad de su flujo va a ser medida a lo largo del haz del ultrasonido y no va a ser solo en un punto. Nombre. González Rosas Valeria. Ya, entonces el Doppler... Doctora, Dime. doctora, ¿podría acotar algo más? Disculpa. ¿Podría acotar algo más? A ver. Lo que yo encontré fue de que el Doppler, también tenemos el Doppler unidireccional y el Doppler bidireccional. Y la diferencia es de que, por ejemplo, el unidireccional sirve para análisis de flujos sanguíneos que avanzan en una única dirección. Y el bidireccional son análisis de flujos sanguíneos que avanzan en dos direcciones. ¿Cómo así? ¿Dónde lo haces eso? Por ejemplo, más dependiendo del tipo de vaso que se va a utilizar. Al tipo de flujo puede ser. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el Doppler color. El Doppler color primero vamos a ver cualidad, ¿no es cierto? Si la sangre viene hacia nosotros, al transductor, o se aleja. Entonces tenemos para eso el Doppler color, y como han dicho, regulamos, ¿no? Por ejemplo, acá regulamos en este lado izquierdo, voy a decir que lo que está rojo se acerca a mi transductor y lo que está en azul se aleja de mi transductor. Entonces yo en el Doppler color solo pongo eso, color. No voy a decir si es arterio o vena, lo que voy a decir es que si se acerca a mi transductor, si se acerca, ¿no es cierto? Rojo, si se aleja, es azul. ¿Dónde me va a ayudar más? En un Doppler portal, por ejemplo. Entonces, normalmente la sangre que va a entrar al hígado se va a irrigar a través de la vena porta, que le da mayor irrigación al hígado. Entonces, normalmente como la sangre entra a la vena, al hígado, va a ser un flujo hepatópeto, rojo. Pero si ofrece resistencia y es un hígado cirrótico, donde hay hipertensión portal, la sangre va a salir ese hepatófago azul, ¿sí? Para eso me sirve. Entonces yo voy a ver si se acerca o si se aleja. Por ejemplo, acá es un vaso, son vasos, ¿sí?
Donde mira el azul, no es que sea vena o arteria, sino es que se acerca a mi transductor. Es un transductor lineal, un Doppler vascular, ¿no es cierto? Y voy a ver rojo y voy a ver azul, ¿no es cierto? Si estoy a nivel de ilíacas o a nivel de femoral común, voy a decir que la arteria va a bajar, ¿no es cierto? Entonces voy a ver rojo. En cambio la vena se aleja, o sea, la arteria se acerca a mi transductor, voy a ver rojo, y la vena se va a ser azul, ¿no es cierto? Ese es el Doppler color. Luego tengo el Doppler potencia, que también tiene que ver color, pero que ahí está, tiene los valores más, los más pequeñitos lo voy a detectar, ¿no? Es muy sensible para detectar zonas de baja perfusión en vasos pequeños. Por ejemplo, acá en riñón, mira, hasta el último está llegando, ¿sí? Hasta el final está llegando su vascularización, ¿sí? No muestra la velocidad, no muestra dirección del flujo, solamente va a detectar las zonas de baja perfusión. Es cualitativo, cualidad, ¿sí? Luego hay otro que es el cuantitativo, número, ¿no es cierto? Es el Doppler espectral. Con el Doppler espectral lo que va a hacer es darme información que va a representar, por ejemplo, la dirección, lo que ustedes hablaban. Primero que tengo una línea de base y el vaso que estoy evaluando me va a decir si se aleja, si se acerca al transductor o si se aleja al transductor, de acuerdo con cómo esté calibrado mi equipo. No puede ser un flujo hepatópeto o hepatófugo, ¿no es cierto? Entonces me va a hablar de la dirección, ¿sí? ¿Qué más me va a hablar? Si acá hay una escala, un número, es decir, ¿qué velocidad tiene esa onda, ¿no es cierto? Me va a hablar también si tiene una alta resistencia, ¿no es cierto? Que es el índice de resistencia, que normalmente los órganos nobles, como el riñón, ¿no? Tiene que tener un baja índice de resistencia, ¿sí? Entonces, lo que decía mi compañera, en los tipos de flujo puede haber un flujo continuo, ¿así? O un flujo pulsátil. Entonces, el flujo continuo lo voy a ver en las venas, ¿no es cierto? Encima de la línea es un flujo continuo ondeado, ¿no? Con la respiración es de un solo ciclo monofásico. En cambio, en la arteria vamos a ver los pulsátiles, ¿no? Pulsa, ¿no? Y pueden ser de alta resistencia o de baja resistencia, depende de dónde lo estoy evaluando, ¿no es cierto? Trifásico tiene 3 fases, una o 3 puntitos, ¿no? 1, 2, 3, otra vez, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Entonces, monofásico en vena y pulsátil o trifásico en arterias, ¿ya? Hay unas partes donde nosotros voy a ver más velocidad, eso se llama aliasing, eso es un artefacto en el Doppler, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones en la ecografía? Sin punto, empiezan a hablar y yo le voy a decir sí, 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 no. ¿Qué les gustaría evaluar? ¿Alguna perforación de un órgano? ¿Cómo qué? Evaluar si existe alguna perforación de algún órgano abdominal para ver la presencia de líquido, que en este caso sería la sangre. Ya, perforación de un órgano macizo, lesión de algún órgano macizo, sí, puedo valer hígado para un traumatismo, laceración hepática, laceración esplénica, sí, ¿no? Sí puedo ver. O en un paciente que le han hecho un estudio, le han hecho una cistoscopía, o sea, ha entrado para ver vejiga y tú lo perforé la vejiga, ¿no? Entonces lo que yo voy a ver es derrame del líquido o de la orina y voy a ver líquido en cavidad, sí me sirve. Muy bien. ¿Para qué más? Para ver cálculos Doctora, biliares. ¿Cómo? Cálculos biliares o también inflamaciones o algún tumor. Claro, para ver vesícula, ¿no? En la vesícula puedo ver cálculos, puedo ver barro biliar, puedo ver lesiones dependientes de pared como una neoplasia, ¿sí? doctora, yo también creo que se puede examinar a la tiroides y averiguar si se fluye bien la sangre a un ritmo normal. Claro, en tiroides voy a utilizar transductor lineal, entonces es un paciente que viene con exostalmos, palpitación, ¿no? Palpitaciones, la piel caliente, le tocas la piel fina, entonces estás pensando en un hipertiroidismo. La ecografía encuentras una tiroides, puede estar de tamaño incrementado, pones el flujo, el Doppler y está prendido como un fuego. Entonces es un Graves vaciado, pero yo no te voy a poner Graves vaciado por mucho que tenga
el diagnóstico. Como les digo, tengo que poner signos de patología tiroidea difusa, donde en tu descripción se te va a poner velocidades, ¿no? Te va a poner, pero tiene que complementarse con sus hormonas tiroideas, ¿no? Y con tu clínica, porque el médico va a juntar todo eso y va a llegar a su diagnóstico final a tu paciente. Muy bien, otro estudio que puedas tener. Inflamación de las articulaciones, doctora. También Ya. estenosis, doctora. Estenosis de... Estenosis vascular. En pacientes, y sobre todo los pacientes mayores, ¿no? Cuando ya estamos viejitos, formamos ateromatosis a nivel de las arterias, o sea, placas de grasa, ¿no es cierto? Entonces eso hace que el flujo se altere. En algunas partes va a causar asterenosis o hacen placas y va a haber turbulencias. Entonces para eso sí me sirve, ¿no es cierto? Entonces le hago un Doppler vascular, ¿sí? ¿Algún otro estudio? Doctora, creo que también se puede hacer para guiar una aguja en una biopsia. Ya. Doctora, ¿también se utiliza para ver la circulación de la sangre en el cordón umbilical? Ya, también su Doppler vascular. En el caso de las biopsias, sí hacemos biopsias guiadas por ecografía. Antiguamente, las ecografías las hacían a ciegas. La tiroides grande parecía una bolita y ahí le pinchaban, ¿no? Entonces a mí me ha pasado que después de mucho tiempo viene el paciente y me dice, me han hecho biopsia, no había nada de tremendo cáncer. Lo que pasa es que le han dado a cualquier cosa menos a su cáncer porque lo han hecho sin guía ecográfica. En cambio, con la guía ecográfica tú miras lo que estás punzando, miras la agujita y no tiene piedra, ¿no es cierto? Entonces me sirve para guiar una biopsia, sí me sirve. ¿Sí? En el caso del cordón umbilical yo no hago, lo hacen los ginecos, pero sí sirve para ver, ¿no? Más que el cordón, puedo ver también para las embarazadas, ¿no? El Doppler obstétrico. También para ver trombos en permeabilidad vascular, si es que Claro. un vaso está colapsado, tal vez también. Sí, muy bien, en los Doppler, ¿no? Puede ser una trombosis venosa o arterial. Entonces, las indicaciones médicas, puedo ver todo lo que yo quiera en abdomen. Puedo ver hígado, vasos, riñones, puedo ver, ¿no? Vejiga, ¿no? El sistema biliar, que hemos dicho barro biliar. Puedo ver cálculos, puedo diagnosticar una colecistitis aguda, que ahorita vamos a hablar. Todo el tracto urinario, ¿no? Como son riñones, puede haber hidronefrosis, las enfermedades renales, la pelvis femenina puede haber útero, ovarios, ¿no? Puedo ver quistes y tumores ováricos. En lo que es la pelvis masculina voy a ver próstata, ¿no es cierto? Puedo ver también ascitis, líquido en cavidad. Puedo diagnosticar apendicitis o diagnóstico diferencial. En la apendicitis puedo ver una imagen sacular no comprensible. Tú ni bien pones el traductor, el paciente no tolera el dolor. Le buscas y le encuentras la imagen sacular, una imagen pequeña que no mide más de 10 milímetros, ¿ya? Hago el diagnóstico. ¿Para qué también puedo hacer? Para ver el embarazo, puedo ver también la ecografía vascular que ya han dicho, puedo ver aneurismas, insuficiencias venosas, trombosis, y también partes blandas, puedo ver lipomas, puedo ver hemangiomas, músculo esquelético, ¿no? Puedo haber desgarros musculares, puedo haber rupturas del tendón, por ejemplo, el tendón de Aquiles, y el FAS, que es súper rápido para ver en traumatismos abdominales, ¿sí? Eso es lo más importante en eco. Les voy a poner unas imágenes para diagnosticar, porque también les va a entrar a su examen, ¿ya? ¿Dónde están mis imágenes? Pensé que tenía más imágenes. ¿Dónde están? Doctora, disculpe la pregunta. Algunos compañeros me preguntan, ¿hasta qué hora más o menos sería la clasecita? Es que algunos tienen clase a las 10:30, me parece. Entonces avanzamos un poquito más y les tomo examen. Gracias, doctora.
Ya, entonces ya vimos esta imagen, ¿no? De la vesícula biliar. ¿Sí? Normalmente la vesícula biliar la voy a ver así. Bien bonita, paredes definidas, un largo y una P. Normalmente el AP no debe medir más de 40 milímetros. Cuando mide más, hablo de hidrocolecisto o puede ser, si paredes engrosadas, puedo hablar de una colestitis aguda litiásica. Por ejemplo, acá es una vesícula que tiene múltiples imágenes litiásicas en su interior. ¿Se dan cuenta? Ecogénicas que hacen sombra acústica posterior. Es una litiasis vesicular, ¿sí? Su artefacto es la sombra acústica posterior. ¿Sí? Esta es una vesícula donde veo muchos cálculos, pero también tiene una pared y los cálculos. Está llena de cálculos que los voy a ver. Así que tengo que diferenciar de la vesícula en porcelana. Acá no hay doble de frente, la pared está calcificada y hace sombra. No hay cálculos dentro. Es una vesícula en porcelana. Diagnóstico A y diagnóstico B. Un voluntario. Los dos, sin error. Doctora, ¿puede ser cálculos en la vesícula biliar y por eso o sea, por eso vemos que está distendido el órgano? Puedo hacerlo sin distensión, pero sí es un cálculo biliar. ¿Por qué sería un cálculo biliar? Porque se vería como una calcificación. Imagen ecogénica, ¿no? Que hace sombra acústica posterior. Ujú. Entonces, la A es una imagen ecogénica que proyecta sombra acústica posterior. Entonces, es un cálculo biliar. El de la B, nombre, por favor. El de la B sería un barro biliar. ¿Por qué? Un barro biliar. Nombre. Solange Oviedo. Muy bien, Solange. Entonces, aquí veo una vesícula distendida con contenido iso, igual que el hígado, isoecogénico, ¿no es cierto? Isoecogénico, que cuando yo lo giro al paciente, se mueve, ¿ya? Mira, hace esta imagen, mira, hace refuerzo posterior, ¿no? Entonces, donde yo voy a confirmar eso es cuando yo estoy haciendo ecografía, lo giro, se mueve, pongo el Doppler, no pinta. Entonces, esta es la diferencia entre un cálculo y un barro biliar. ¿Sí? Aquí es una vesícula que está, miren, bien definida, con imágenes ecogénicas en su interior que hace sombra acústica posterior. Son cálculos biliares, ¿sí? O litiasis vesicular, si quieres. ¿Sí? Doctora, una consulta. Bueno, yo le pregunté sobre la sombra acústica posterior, entonces la que estaría, si podría agrandar un poquito la imagen, por favor. Ujú. Ya, la que estaría al lado de lo que hice el B, esa sería la sombra. Claro, está oscuro, hace sombra. En cambio, lo de acá, blanquito, es el refuerzo acústico posterior. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿por qué? ¿De qué? De líquido, que esto es anecogénico. Las imágenes, los cálculos son hiperecogénicas que proyectan sombra, eso hace sombra acústica posterior. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Es un paciente que viene con dolor en hipocondrio derecho, tiene antecedente de cálculo, viene con fiebre, le pones el transductor a nivel de hipocondrio derecho y le duele, Murphy ecográfico positivo, ¿sí? Le haces la ecografía y la ves distendida, miren, vamos a medir el AP, mide más de 40, las paredes miden más de 3, tiene un cálculo enclavado en el bacinete, además, miren, tiene barro biliar, le hago el corte transverso, igual confirmo la bilis y el barro biliar, ¿no? Y esto sería una colecistitis aguda litiásica. Miren todo lo que les he dicho. Les he dicho el paciente con fiebre, dolor en hipocondrio derecho, no sé, antecedente de cálculo, puede que tenga o no antecedente,
pero le pongo el Murphy y es ecográfico y es positivo. Le hago la ecografía y veo una vesícula distendida de paredes engrosadas, ¿no es cierto?, con un cálculo acá. Entonces voy a hablar de colecistitis aguda litiásica. ¿Puede haber colecistitis aguda alitiásica? Sí. Sin cálculo, sí. ¿Sí? Además de la vesícula también sirve para ver la vía biliar. ¿Qué más? En colédoco. ¿En quiénes? En pacientes postoperados, porque no tienen vesícula, entonces los cálculos fácilmente pueden irse por el camino. O sea, aquí es otro colédoco, ¿no es cierto? Y veo imágenes ecogénicas con sombra acústica posterior. Diagnóstico. Doctora, ¿puede ser una coledocolitiasis? Nombre. Sol. Sol Becerra, Sol Becerra. Muy bien, Sol, te has levantado, ¿no? Entonces, veo imágenes ecogénicas en una imagen tubular que hacen sombra acústica posterior. Como ya les dije que es colédoco y hay cálculos, entonces una coledocolitiasis, ¿sí? Igual, una vesícula, miren, distendida, este transverso, ¿sí? Con un cálculo acá, miren, tremenda pared, ¿sí? Es una colestitis aguda litiásica, ¿sí? Más de esto, es un paciente que viene con dolor, ¿sí? Le veo la ecografía, está en ayunas y la vesícula está poco distendida y tiene cálculo en las paredes gruesas. Es una colestipatía crónica litiásica, ¿ya? Paciente que es diabético, ¿no? Mucho dolor, fiebre, le pones y encuentras así en pared, pone aire. El aire se ve así con este artefacto en cola de cometa que no hemos mencionado, como estrellitas. Esto es aire, aire a nivel de pared. Hablamos de una colestitis aguda enfisematosa. Este paciente necesita tratamiento. Esto generalmente se le presenta en diabéticos. Estos necesitan ser hospitalizados para su tratamiento porque no se van a morir. Hacen sepsis y fuera. ¿Sí? También puede haber de que está obstruido el colédoco, ¿no? Y se dilata la vía biliar. Se dilata la vía biliar. Ya vimos esto de la cirrosis, ¿sí? La pancreatitis. Es un páncreas, miren, este hace grande, gigante, normalmente él tiene medidas, ¿no? Hasta 30 puede medir la cabeza y el cuerpo hasta 20, acá mide más y es heterogéneo, grande, chanchito, y tiene la clínica que ya les dije, es una pancreatitis, ¿sí? Otra cosa que también quiero ver si el hígado es graso. Normalmente el hígado tiene este color igual al del riñón, bien parecido, pero si yo pongo mi transductor y el hígado se vuelve más blanco que el riñón, voy a decir que se ha infiltrado de grasa. El hígado se ha vuelto ecogénico, y hay grados, ¿no? Que ahorita no viene al caso, pero entonces es un hígado graso, ¿sí? Es un hígado, miren este hígado. A pesar que está graso, está homogéneo, la superficie regular, no está nodular, ¿sí? Y termina en punta. En cambio, acá, miren la superficie irregular, la textura heterogénea, ¿no? Bien irregular, es una cirrosis, ¿sí? Es una cirrosis ya más avanzada, que tiene lobulaciones, es pequeñito y tiene full líquido, es un hígado cirrótico con ascitis, ¿no? Para eso es la ecografía, ¿no es cierto? Para que te ayude. Hemos dicho que la vesícula puede medir hasta 3 milímetros. Mire, está distendida y mide más de 3, está edematosa. ¿Por qué? Puede ser por el líquido. Hay muchas causas de engrosamiento de pared vesicular, ¿sí? En este caso, una vesícula que tiene una imagen ecogénica en su pared, ¿sí? Es un quiste, ¿no es cierto? Un quiste y, a nivel de hígado que tiene desprendimiento de membrana. ¿Por qué es líquido? Porque hace refuerzo acústico posterior, ¿no es cierto? Entonces es líquido. Como tiene desprendimiento de membrana, es un paciente que vive en Ochochorco, vive en La Puna, que vive cerca de un camal y se come las vísceras de los animales y tiene un perro, ¿qué puedo sospechar? Un quiste hidratídico, ¿no es cierto? Entonces yo cuando clasifico voy a decir quiste complejo hepático Garbi 2. El Garbi va a clasificar el hidratídico. Si lo voy a ver simple, con una pared, va a ser hialino, así lo veo. Pero ya veo con desprendimiento de membrana, hablo de un tipo 2, ¿ya? Y si veo con sus hijitas, con huequitos adentro, voy a hablar de un multivesicular. Estos tres es un quiste hidratídico vivo. En cambio, si después ya lo veo predominantemente sólido o calcificado, ya está muerto. Entonces, se dan cuenta que la medicina es bien, bien amplia.
Entonces, una vesícula en porcelana. Esto es un cálculo renal. ¿Ven este riñón? Es una imagen en forma de poroto, digamos, ¿no? Que es hipoecogénico, miren con el vaso está ahí del mismo color, es hipoecogénico, tiene un centro ecogénico, que es donde está el seno renal, que no debe ser negro, porque si está negro está dilatado, y encuentro una imagen ecogénica con sombra acústica posterior. ¿Qué será esto? Será un cálculo a nivel de riñón. ¿Es cálculo o no es cálculo, no? No existe el término microlitiasis o arenilla renal. Ya, más que todo, microlitiasis sí puedes encontrar, pero arenilla renal no existe. Eso no le vas a decir a tu paciente nunca. Usted tiene arenilla renal, tómese su chancapiedra y ya lo bota. Llega donde mí y me dice, doctora, tenía arenilla renal, sigo teniendo. Yo, ¿de dónde le saco la arenilla renal si no existe el término? Entonces le digo, ¿qué ha tomado? Chancapiedra. Le ha hecho bien, le digo. No le puedes sacar esa idea de su cabeza. Y si lo haces, eres un mal médico, tú no sabes. El otro sí le miró la arenilla y tú no lo miras, ¿no es cierto? Entonces tienes que saber manejar a tu paciente. El paciente, si tú le explicas todo, el paciente te va a defender, así estés equivocado. ¿Ya? Miren acá, ven a Batman acá, ¿no? Con su cachito, su manito, ¿no? Batman. Entonces está dilatado a nivel de la pelvis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué contenido es? Anecogénico, es negro, entonces es líquido. ¿Qué pasa? Que se ha regresado la orina o debe haber algo que está obstruyendo la salida y está dilatado el riñón. Entonces, una hidronefrosis. Hay clasificaciones para la hidronefrosis. Aquí para ver próstata veo la vejiga y para que yo vea la vejiga tiene que estar llena para que yo vea la próstata tiene que estar llena la vejiga, ¿no? Entonces así puedo dibujar tranquilamente mi próstata, saco volumen y puedo clasificar en grados también, ¿sí? Ahora, quiero ver si altero o no la vejiga. El paciente tiene muchas ganas de misionar. Quiero ver cuánto él soporta. Lo mando a orinar y veo si queda orina. Si queda menos de 30 cc, está bien. Si queda más, saco porcentaje y hablo de retención urinaria. ¿Sí? Puede haber una vejiga de esfuerzo. Se dan cuenta que es bien amplio, bien amplio, pero es bien bonito. Es una vejiga. Si es una vejiga, ¿cuál sería el diagnóstico? No sabría el diagnóstico como tal, pero esta hizo ecogénico, me parece, porque no está realmente negro la parte de la vejiga que debería estar porque debería haber líquido, entonces... La vejiga está bien, el problema es de imagen, no hay artefactos ahí. El contenido sí es anecogénico porque hay refuerzo acústico posterior. Dentro de la vejiga hay algo. ¿Qué me puedes decir de eso? Doctora, ¿aparece un tumor? ¿Qué me puedes decir de ese tumor? A ver. Yo creo que es... Que sobresale por el interior de la vejiga y ¿De qué color es? ¿Qué forma tiene? Imagen. gris. Es medio gris y casi blanquecino en la parte apical. Es ecogénico en la parte apical. Apical. O sea, más arribita. O sea, en lo más arribita. Más arriba. ¿Esto? No, doctora, no, abajo. Un cálculo ¿Más? vesical. ¿Y a quién habló? Ximena Flores. Escríbeme, por favor. Bueno, en la parte inferior de la vejiga de la ecografía se ve una zona hiperecogénica que está blanca, entonces eso significaría que hay sombra acústica posterior. Por ende, las estructuras, la materia que debe estar ahí es más sólida. Entonces puede decir imagen. ¿Dónde está mi puntero? Vamos a poner puntero. Te voy a decir imagen ecogénica de bordes definidos, ¿no? Imagen ecogénica que proyecta sombra acústica posterior, ¿sí? Que proyecta sombra acústica posterior, ¿no es cierto? En la vejiga, entonces hay una litiasis vesicular. No es una imagen ecogénica blanquecina, y cuando digo blanquecina estoy hablando de que es blanco, ¿no es cierto? Ecogénico, que proyecta sombra acústica posterior. Yo me he dicho que es vejiga, entonces un cálculo vesical o litiasis vesical.
¿sí? Es un hígado que tiene múltiples imágenes hipoecogénicas, más oscuro que el tejido, ¿cómo se llama esto? Como que hubieras puesto tu dedito, tus sellitos de tu dedo ahí, ¿no? En ojo de buey se llama así, ¿sí? Estos son metástasis, full metástasis de un cáncer de hígado, ¿sí? En el vaginal, el útero, así se ve el útero, qué hermoso, ¿no? Como una perita y su endometrio, así se ve. Corte longitudinal y corte transverso. Ahí saco mis volúmenes y veo cuánto es. Normal está 120. ¿Sí? Entonces, un ovario donde veo un folículo dominante. No puede medir más de 25 milímetros porque después hablo de quistes. Ya 30 ya es un quiste, no a todo dar. Acá solamente hay uno, pero acá puedo ver como en panal de Beck, es un ovario poliquístico. Saco volúmenes más de 10 y o los folículos más de 10 folículos y menores de 1 centímetro. ¿Sí? Miren, entonces acá hablo de ovario poliquístico. ¿Sí? En embarazo también, ¿no? Y acá hay un saco gestacional. ¿Sí? Acá el bebito ya está grande. Puedo ver cuando ya está grande la cabecita. ¿Sí? Puedo verle también cuando ya nace para ver hidrocefalia. ¿Sí? Y el Doppler que ya lo han visto. ¿Sí? Entonces, chicos, yo creo que ya están listos para su examen. Les he puesto todo. A ver qué me falta de... Ay. Como están apuraditos, quería mostrarles más imágenes de... Están todos, incluso su compañera, que no iba a estar por la luz. Sí, doctora, sí está. Ya para tomar el examen, ¿ya? Déjame ver un ratito, lo voy a abrir el examen para ver si no les he dicho algo para ponerlo. No ser que no les he puesto. Y les tomo el examen y se mueren. Entonces, algo más que no les dije es que la ecografía, lo vas a pedir, que ya les dije anteriormente, la ecografía lo vas a pedir en traumatismo abdominal. Nunca lo vas a pedir por una obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Para obstrucción intestinal pido una radiografía de abdomen porque el gas es enemigo de la ecografía, ¿sí? El gas es enemigo de la ecografía. Sí, están listos. Las preguntas es de todo lo que ya hemos hecho. De la patología pulmonar solamente nos faltaba ver alguna imagen. Pero les puedo mostrar para que no se queden con las ganas. A ver. 5 minutos y en 5 minutos hacemos el examen, ¿ya? Para que sus compañeros puedan hacer su clase. Porque por mí hoy día estoy libre como el viento, así que podía quedarme hasta atrás. Doctora, disculpe una pregunta. ¿Por dónde vamos a dar el examen? ¿Lo descargamos? ¿Cómo sería? Ahorita les abro el quizzes, les envío y lo van a abrir. O si no, de una vez abrimos, ¿ya? A ver. Pero, o sea, me tengo que descargar la aplicación para poder hacerlo. No, mejor de una vez, ¿ya? A ver, acá. Les voy a abrir. Para que vayan teniendo. Tengo una prueba. Clásico. No me deja mandar mensaje. Más opciones.
No me permite escribir, creo, por ser invitada. Estoy enviando a la delegada a tu WhatsApp. Pásales, por favor. Ya, doctora. Vayan uniéndose. Chicos, ya les pasé al grupo el quiz. Todavía no me carga, parece que tengo problemas de red. Doctora, ya estoy en el quiz y me aparece save mi nombre y dice empezar. Ya, no, yo voy a empezar. Ya está Jimena, ya está Fernanda. Una consulta, doctora, yo también llevo el quiz, bueno, en el cultural lo llevo y bueno, mi pregunta siempre es que digamos, se supone que tú ganas puntaje por esto, lo que yo sé, y digamos, pero llega un punto en el que acabas, pero otras personas sí, o sea, es el mismo tiempo para todos o es según como tú acabes. Es como tú acabes. Igual si acabas antes, ya sale tu nota. Igual yo reviso, acá pone un puntaje, ¿no? Yo reviso aciertos. De cada uno veo cuántos te has equivocado, cuántos, y ahí es donde pongo la nota. Ya, Si doctora, estás gracias. equivocado, lo resuelves antes. Cada uno les da 1 minuto por pregunta. Son 15, ¿no? Ya voy 6. Mientras van entrando, vamos mirando imágenes, ¿ya? Van 7, 8. Mientras se van poniendo, vamos a ver algunas imágenes, ¿ya? Por ejemplo, esta placa, estamos viendo acá. ¿Qué criterio de calidad estaría mal acá? Voluntarios nomás. O sea, hablen nomás para... Es una manera de repasar, ¿ya? Doctora, creo que o sea, está muy negrito en los pulmones, hay aire, mucho aire. Entonces, de eso negrito que hablas, que está muy radiolúcido o está Sí, quemada. Estoy viendo mucha que columna, entonces tiene está mucho quemada. cabello, está quemada o sobreexpuesto, tiene mucho cabello, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que ver con la calidad de la placa? El kilovoltaje, no el miliamperaje, ni la energía, ni el potencial eléctrico, ni el potencial eléctrico es el mismo que el kilovoltaje, ni la energía eléctrica, ¿ya? Aquí ya hemos dicho que hay una lesión al mediastino superior, ¿no? Y su artefacto. Aquí hemos dicho que esta placa está expirada. ¿Están viéndola? Sí. Sí, doctora. Ya, esta placa está expirada. Esta placa es una radiografía normal, ¿sí? Tienen que acostumbrarse a ver una placa normal. Qué bonito, ¿no? Sí, bonito tu placa. Sí, una placa normal. ¿Sí? En esta placa, el artefacto de los broches del brasier, ¿no es cierto? Se dan cuenta que radiología es muy amplia. No nos alcanza el tiempo. Mira, no hemos hecho ni tomo ni rezo, ¿no? Vamos a ver en teoría. ¿Sí? Es un paciente que está parado o echado.
¿Es una AP o es una póster anterior? ¿Qué opina? ¿Qué incidencia será? ¿O qué proyección será? Póster anterior. O sea que está como, es un estándar de tórax, donde he sacado mis brazos, le he puesto a los costados, he pegado los hombros hacia el buki, ¿no? ¿Será así? He sacado las escápulas. Anteroposterior. ¿No es cierto? Anteroposterior, las escápulas aún están. Claro, porque las escápulas están acá, ¿no es cierto? No ha sacado, mira, la clavícula no está más levantada, ¿no es cierto? Esta radiografía me sirve para ver estas calcificaciones a nivel hepático, ¿no? Tiene unas calcificaciones a nivel hepático. Tranquilamente es un quiste hiatídico Garvey 5 calcificado. Hemos hablado de los procesos alveolares el día de ayer, anteayer, ¿no es cierto? Procesos alveolares, o ayer, donde hemos dicho que un proceso alveolar es la ocupación del espacio aéreo alveolar por alguna sustancia, ¿no es cierto? Y voy a ver radiopacidad algodonosa y presencia de broncograma aéreo. En el proceso intersticial, el alveolo está limpio, el problema es a nivel intersticial, ¿no es cierto? A nivel de bronquios, entonces se puede llenar de líneas o puntos, ¿no es cierto? En este caso estoy viendo imágenes desordenadas, radiopacas, me confundí, imágenes también como huequitos, ¿no es cierto? Hay un intersticial y se cuela porque hay cavidades también, miren la pleura como está engrosada, ¿sí? Está engrosada. Tienes clases, ¿no? ¿Sí? Es un paciente que está echado. Esta placa está sobreexpuesta, pero tiene muchos nódulos, miren. ¿Sí? Es una metástasis en suelta de globos. ¿Sí? La misma, una oblicua, pero igual sigue quemada, pero igual logro ver algunos nódulos. Es una metástasis. ¿Sí? Están viendo esta plaquita de Cobos. ¿Están conmigo o me estoy adelantando mucho? Entonces, aquí veo una imagen ovoidea con nivel hidroaéreo. Es un absceso basal derecho, ¿sí? Con incremento de la densidad, ¿no? O sea, hay un proceso adyacente y el seno está obturado. Es un absceso que aparentemente se ha reventado, se ha complicado, ¿no? Entonces está complicadito este absceso. ¿Sí? Acá hay unas imágenes también con nivel hidroaéreo, masas, ¿no es cierto? Más de 3 centímetros, radio opaco, que puede ser líquido o masa, pero con este nivel hidroaéreo sé que todo es líquido, ¿no? Tiene varios, mira, acá hay uno, acá hay otro, hay 3, ¿no? Es un paciente con neumonía, donde tiene radiopacidad algodonosa y broncograma aéreo a nivel del lóbulo superior. En realidad es de los dos lados, mira, del izquierdo también, pero predominio derecho, ¿sí? Acá también veo una radiopacidad algodonosa, veo broncograma aéreo, pero en realidad está tomado todo, incluso está borrado. Algo así se ve en los COVID, ¿no? Un proceso alveolo intersticial bilateral. En algunos es bien variable, ¿no? La telectasia se ve como la telectasia primero es la obstrucción de algún espacio aéreo, ¿no? De un bronquio. Entonces, generalmente se obstruye por segmentos. Hablamos de que el pulmón tiene lóbulos, tiene segmentos, y cada segmento tiene su propio vaso, su propio bronquio, su propio sistema de drenaje. Se tapó ese segmento por un cuerpo extraño, por un tumor, por un derrame pleural periférico que comprime, y lo que se va a ver es que se va a ver una radiopacidad triangular, y como no entra aire, se colapsa el pulmón y jala estructuras, jala el corazón, jala el mediastino, jala la tráquea, miren acá, jala la tráquea para su lado. Entonces esto confirma que es una telectasia apical izquierda, ¿no? Todo hasta el diafragma está hasta arriba. Entonces son las atelectasias, diferente a un derrame que empuja. Es un quiste complicado, tiene el signo de camalote acá, ¿no? Sí, acá también vemos, aquí es importante el corazón, ¿no? En tienda de campaña, que está más grande. Si lo medimos, más de 0,5. Acá tiene múltiples cavidades, pleura engrosada, ¿no? Bueno, a grandes rasgos eso. Entonces, vámonos a su examen. Vamos a ver cuántos hay. Ya están los 15, ¿sí?